En los tiempos post-coronavirus, el ahorrar se convirtió en algo fundamental. Evidentemente, siempre queríamos ahorrar, pero después de todos estos cambios, el concepto del ahorro cambió radicalmente. Ya no solamente los espacios donde trabajamos, ya no solamente el comportamiento del consumidor ante una sociedad. Cosas como, por ejemplo, necesito un buen espacio en mi casa para teletrabajar o definitivamente necesito un mejor celular para hacer todo desde mi teléfono, cambiaron radicalmente el juego del comportamiento de una sociedad. Y específicamente cuando hablamos del mundo de los negocios, muchos de los negocios que veíamos como negocios tradicionales, como negocios aburridos, como yo los llamo, empezaron a reinventarse y la gente que quería cambiar su manera de hacer dinero, también cambió la mentalidad hacia dónde apuntar, en qué tipo de negocios podemos enfocarnos. El día de hoy te voy a hablar de el modelo de negocios de estacionamientos o parqueaderos, las plazas de estacionamientos, cómo funcionan y cómo pueden ser para ti una gran opción de negocios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Edgar de Aponte y bienvenido una vez más a Bismine Factory, la fábrica de negocios. En este episodio vamos a analizar el negocio de los estacionamientos o parqueaderos, la rentabilidad, qué tipo de inversiones necesitas para comenzar en un negocio muy lucrativo y sobre todo, cómo construir un ingreso para ti, no importa el capital que tengas y las diferentes modalidades de inversión que puedes comenzar ahora mismo en el negocio de los estacionamientos. Continuamos con la serie de negocios aburridos o negocios tradicionales que han pasado pandemias, han pasado la historia de todo el mundo y se siguen manteniendo allí, siendo oportunidades de negocios claras para muchísima gente. Y lo más importante, que este tipo de negocios ha sabido aprovechar el cambio de comportamiento del consumidor y las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes para validar mucho más un modelo de inversión o de negocios como puede ser el negocio de los parqueaderos. Estacionamientos, parqueaderos, valet parking, no importa cómo se llame en tu país, es un negocio real y que además hoy se une a una gran tendencia que es el tema del cuidar el ambiente, de respirar mejor, de tener condiciones de movilidad para el público en general que sean muchísimo más adecuadas. Cada día más hay tendencias en diferentes partes del mundo en donde los carros ya no pueden circular en el centro de las ciudades del mundo. Ahora, ¿qué ha venido sucediendo? Todo este cambio de comportamiento social, todas estas leyes que están tratando de que podamos vivir en un mundo mucho más respirable, aparecen los estacionamientos y parqueaderos como una opción clarísima de negocios. Y ya no solo el negocio tradicional de estacionamientos, sino valet parking, estacionamientos inmensos, elevados, en edificios completos que se dedican a poder resguardar uno de los grandes bienes que mucha gente cuida, como es tu vehículo, como son tus carros. Pues bien, los estacionamientos hoy son una gran oportunidad de negocios, como vamos a ver a continuación. Sin embargo, a pesar de todas estas cantidades de reglas que empiezan a suceder alrededor del mundo, la gente que vive fuera del espacio o del centro de una ciudad necesita trasladarse para ir a sus centros de trabajo, como por ejemplo. Y es allí en donde empieza a aparecer la necesidad de arriendo, de alquiler de espacios de estacionamientos para resguardar su vehículo. Pero recuerda que estás en Bismine Factory, la fábrica de negocios, en donde siempre encontramos una solución a cada uno de estos problemas del mundo empresarial y el mundo de los negocios tradicionales. Vamos al primer factor fundamental a la hora de invertir o de pensar en invertir en un modelo de parqueaderos o estacionamientos. La clave fundamental
la primera toma de decisiones clave a la hora de entrar en el mundo de los estacionamientos es saber en dónde se encuentra ubicado ese lote o ese espacio que quieres arrendar para convertirlo en un estacionamiento. Es decir, necesitamos espacios de alto tráfico, espacios que estén en el centro de una ciudad, espacios que estén al lado de un hospital o de una clínica, espacios donde haya mucho tránsito y donde evidentemente no haya ningún espacio para poder estacionar un vehículo allí. Otro de los factores claves para la toma de decisiones de entrar en el mundo de los estacionamientos es darle un gran valor al tema tecnológico. Este ha sido uno de los modelos de negocios que con el auge de la tecnología aplicada a dicho modelo ha hecho que el negocio sea muchísimo más rentable. Y la tecnología no solo aplicada por la eficiencia que te puede dar a la hora de atender a ese cliente que llega con su vehículo allí, sino a nivel de costos operativos que cada día se disminuyen más con el auge de la tecnología. Es lógico que así sea. Si yo antes tenía un equipo de personas que trabajaban en turnos de 3 veces al día, 2 personas en cada turno, con una máquina adecuada para expender tickets, te estás quitando cualquier cantidad de costos de recurso humano que hace que, por supuesto, el negocio sea muchísimo, muchísimo más rentable. Uno de los paradigmas que mucha gente tiene con respecto al negocio de los estacionamientos es que se siente como si fuese un negocio informal y definitivamente no lo es. La tecnología, costos, gerencia real en un modelo de estacionamientos puede convertir esto en una gran opción de ingresos. Pero seguramente te puedes estar haciendo la pregunta: Edgadi, ¿necesito tener un terreno propio para poder invertir en el negocio de los estacionamientos? Y la respuesta es no. Por supuesto, es mucho más rentable cuando tienes un terreno o un lote propio, pero cuando haces un buen negocio de arrendamiento y sobre todo a largo plazo con el dueño del terreno, no solo puede haber una rentabilidad mayor para ti sin ningún tipo de inversión de arranque, sino también un modelo de rentabilidad muchísimo más interesante para el dueño del terreno o del espacio. Y también puedes entrar en un juego mixto de alquiler en el cual tú no solo le pagues un arrendamiento por el espacio que estás alquilando, sino también un porcentaje de ventas para el dueño del terreno. Una de las cosas que siempre me ha gustado cuando creamos el contenido de Be Mind Factory es darle coherencia y congruencia a las cosas que estamos hablando. Nada, absolutamente nada de lo que he estado hablando durante todos estos capítulos son cosas teóricas en las cuales no me encuentro involucrado. Y precisamente en el tema de los estacionamientos tengo muchísimo que contarte. El negocio de los estacionamientos fue un negocio familiar que tanto a mi hermana como a mí nos dio todo lo que hoy somos. Nos llevó a la universidad, nos dio calidad de vida, nos llevó a viajar. Mi papá tenía en mi país de origen un negocio que era un solo terreno de estacionamientos o dedicado a los estacionamientos, ubicado en la parte más importante de la ciudad donde vivíamos, que era donde se encontraban todos los abogados, toda la gente que estaba en los tribunales, había una movilidad en ese terreno única. Y precisamente yo nací en un estacionamiento, o sea, y literalmente fue así, porque en el estacionamiento el primer estacionamiento que tenía mi familia, al lado estaba una clínica en la cual yo nací. Y esa clínica luego fue absorbida por el socio de mi papá y el grupo que había empresarial de estacionamientos, y luego esa clínica se tumbó y se convirtió en un estacionamiento. Es decir, literalmente nací en un estacionamiento. Ahora, te voy a contar más de esa historia luego. ¿Cuál es la clave a la hora de encontrar una opción de estacionamientos? Pueden haber muchísimos modelos de asociación o muchísimos modelos de negocios. El tradicional, alquilar un espacio en alguna parte de tu ciudad donde haya muchísima gente, donde haya mucho tráfico, como lo hemos venido hablando, y puedas encontrar ese espacio adecuado para dar un buen servicio a cada una de esas personas que llegan allí. Teniendo en cuenta eso, entonces el segundo punto fundamental es adquirir tecnología de avanzada. Como te lo dije, te va a permitir ahorrar, te va a permitir dar un manejo mucho más eficiente de tus finanzas, pero
Generalmente, y lo viví cuando empecé a trabajar con mi papá buscando terrenos para convertir la red más importante de estacionamientos en el país donde vivíamos, empezamos a entrar en ese juego de negociación con los dueños de terrenos o la gente que le ibas a comprar un terreno. Entendamos algo. Hoy muchas personas saben que el negocio de los parqueaderos y estacionamientos es muy buen negocio. Pero muchos de esos dueños de terrenos precisamente lo que no quieren es entrar en el tema operativo de manejar un estacionamiento. Y es allí donde aparecen las grandes oportunidades de alquiler, pero te vas a encontrar con un punto crucial. Esta gente que conoce lo que puede ser importante como ingresos un estacionamiento, generalmente sube el precio del alquiler por encima del estándar. Cuando sabes que lo vas a convertir en un estacionamiento, el dueño de ese terreno que no quiere involucrarse en el tema operativo, pero que sí quiere ganar más dinero sobre el alquiler de su estacionamiento, de su espacio para convertirlo en un estacionamiento, te va a plantear otros posibles negocios, como por ejemplo, págame un alquiler, pero también dame un porcentaje de las ventas. Y aquí es donde puede aparecer una gran oportunidad de negocios si sabes manejar muy bien los números. Cuando tú involucras al dueño del terreno, cuando tú involucras al dueño del lote que vas a convertir en estacionamientos, él es el dueño del terreno, pero lo estás convirtiendo en un socio comercial, porque al final él va a querer que alguien opere tu modelo, su espacio, su terreno, para ganar más dinero. Entonces, esta persona no solo gana dinero por el alquiler, sino que ahora lo involucras en las ventas que produce el estacionamiento. Y ahí es en donde volvemos al tema de la tecnología. Me acuerdo muchísimo cuando yo entré en este mundo de los estacionamientos, que mucho del modelo por la cual mi empresa creció a más de 80 parqueaderos a nivel nacional era que yo no pagaba arriendo, sino que involucraba al dueño del negocio y nos convertíamos en operadores del manejo diario del estacionamiento. ¿Y cómo aparecía la tecnología allí? Yo sencillamente construí todo un sistema de control administrativo que hacía que el dueño del estacionamiento o los diferentes dueños de terrenos en aquel momento pudieran ver las ventas desde su casa o desde su celular. Entonces, ¿qué sucedía? Yo me quitaba el pago de arriendo. Tal vez no tenía que pagar ni siquiera meses por adelantados, como es clásico a la hora de tú arrendar un bien, sino que los involucraba como negocios. Al final, yo les vendía la idea de negocios y no me veían a mí como un simple arrendatario, sino como una franquicia, porque así llegamos a convertir el negocio de la familia en 80 modelos de franquicias que existían a nivel nacional, y era para ellos un operador que sabía cómo manejar los estacionamientos y que le daba a este socio comercial, dueño del terreno, una posibilidad mayor de ganar mucho más dinero. Ya cuando resolvemos el problema fundamental y es precisamente encontrar un muy buen modelo de negocios, sea comprando un terreno o sea asociándote con el dueño del mismo, aparecen otros factores que son claves para que el negocio sea más rentable. Por ejemplo, la rotación. Algo fundamental y en la cual cuando trabajaba en esto me involucré muchísimo y era entender el tamaño del metraje completo del terreno y cómo encontrar la mejor distribución del mismo. Eso es un factor fundamental. Hay ciertas medidas a nivel mundial que determinan cuánto debe, valga la redundancia, medir un espacio de estacionamientos. Pero ese paso es previo a lo que es más importante y es entender que de acuerdo en donde esté la ubicación del parqueadero o del estacionamiento va a depender la rotación del mismo. Ya entonces, dividido el espacio y tener claro cuántas divisiones, cuántos espacios de estacionamientos tienes disponibles, empieza otro factor fundamental y es la rotación de cada espacio. Tú puedes tener un lote inmenso y tener una ocupación de cada espacio de estacionamiento, no sé, 2 carros al día, y no puede ser a lo mejor rentable, entonces te preguntarás, y bueno, ¿cómo hago para hacer ese modelo rentable?
En ciertos países existen, de acuerdo a la estratificación social, la capacidad de poder subir las tarifas de acuerdo a lo que tú quieras hacer. Por tanto, un espacio grande que tenga poca rotación necesita tener unas tarifas mayores para que el espacio sea muchísimo más rentable. Sucede también lo contrario. Un espacio pequeño que tenga un alto tráfico, que tenga una alta rotación, debe saber muy bien qué tipo de modelos de negocios haces internamente. Y te preguntarás, pero ¿cómo es eso que tengo que hacer modelos de negocios independientes por cada espacio? Claro, te doy un ejemplo. En ese primer estacionamiento, de los 80 estacionamientos que llegamos a tener, en ese primer estacionamiento, mi papá nunca alquilaba espacios fijos. Es decir, no había alguien que pagaba un espacio o un alquiler mensual por ese espacio, porque no era rentable. Era muchísimo más rentable tener 6, 8 y hasta 10 vehículos diferentes por cada espacio que se disponía allí, más que rentarlo por un precio fijo. Entonces, todas estas cosas, todos esos datos, a lo mejor no nos va a dar tiempo hoy de hablarlos, pero en alguna parte del video tienes un enlace para que me escribas y poderte dar muchísimo más detalles de lo que significa en números el modelo de negocios de estacionamiento. Una de las cosas que también hace muy rentable el negocio de los estacionamientos es empezar a agregar modelos de negocios secundarios, como por ejemplo, en nuestro caso, cada uno de nuestros estacionamientos tenía un servicio de lavado móvil de vehículos. Una franquicia muy importante a nivel global nos contacta al ver la capacidad de crecimiento que teníamos como franquicia y nos ofreció la posibilidad de colocar carritos, vehículos móviles que estaban totalmente equipados para lavar los vehículos que se estacionaban en cada uno de nuestros espacios. Otro modelo interesante de negocios es arrendar espacios, sobre todo en esos estacionamientos que no tienen esa alta rotación, arrendar espacios para revisar llantas, revisar las baterías, dar algún tipo de servicios. Y el otro gran modelo, que te lo puedo contar que así lo hicimos, fue convertir tu conocimiento en un modelo de franquicias. Recuerda que cuando nosotros armamos una franquicia, ¿qué estamos vendiendo? El conocimiento de cómo hacer el modelo de negocios. En nuestro caso, convertimos, el nombre de la empresa era Par Estacionamientos, convertimos a Par Estacionamientos en un modelo de franquicias, en la cual uníamos tres piezas. Nosotros como franquicia maestra, el operador que nos pagaba un fee por contratar el espacio y el dueño del terreno, nos uníamos en un acuerdo comercial y nuestro trabajo era proveer de tecnología, proveer de formación, proveer de marketing para que empezáramos a hacer mucho más rentable el estacionamiento y así fue creciendo un modelo de negocios que comenzó hace casi 60 años con un pequeño estacionamiento que mi papá creyó en ese momento que podía ser un gran negocio. Uno de mis libros favoritos en el mundo de los negocios se llama Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y en uno de los capítulos, Robert Kiyosaki hace la pregunta al lector diciendo, ¿cuál crees que es el negocio de McDonald's? Mucha gente puede creer, no, vender hamburguesas, vender Big Mac y vender todas estas marcas. No, el negocio de McDonald's es un negocio de bienes raíces. Es un negocio inmobiliario, porque cada espacio, a pesar de que existe una franquicia, a pesar de que se mueve muchísima gente, el negocio real es el negocio inmobiliario. Exactamente sucede lo mismo en el negocio de los parqueaderos. No es un negocio de resguardar un vehículo, no es un negocio de tecnología, no es que te asustes porque tienes que comprar cámaras y todo esto que es parte del juego operativo. El negocio es un negocio inmobiliario y además un negocio con un flujo de caja increíble. Estacionamientos que tienen rotación de 10, 15 vehículos diarios, que además trabajan en horarios continuos de 24 horas, son literalmente una máquina de flujo de ingresos pasivos. Y esa es la belleza de este tipo de negocios. Mucha gente hoy trata de buscar negocios con el auge de la nueva tecnología, negocios
nuevos y está muy bien. Pero analizar los negocios tradicionales, negocios aburridos como el negocio de los estacionamientos, que a pesar que se pueda sentir que es un negocio muy longevo, oye, cada día sigue siendo mucho más rentable. Y esa es la clave que hoy te quiero transmitir. Entender este tipo de negocios con lo que hoy actualmente ofrece la tecnología. Me acuerdo muchísimo que cuando mi papá manejaba el negocio de los estacionamientos, ahí entramos nosotros a revitalizar el modelo, a darle un nuevo espacio a la tecnología. Convertimos un negocio que tenía 100 empleados, tal vez en 15 empleados en promedio. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permitió convertir un negocio muchísimo más rentable y muchísimo más manejable. Y en rentabilidad, por supuesto, mucho mayor. Ya no había la posibilidad que los operadores que recibían el dinero, que además es un negocio de efectivo constante, empezaron a disminuir los robos, empezaron a disminuir la pérdida de dinero porque apareció la tecnología. Entonces aparecen nuevas generaciones de inversores, como pueden ser los millennials, que tal vez les cueste ya menos que a nosotros de manera tradicional movernos por cualquier parte del mundo. La necesidad global de espacios de estacionamientos cada día crece muchísimo más. Estas nuevas generaciones, que realmente para ellos ya no es una prioridad comprar una casa o comprar un apartamento y moverse alrededor del mundo, pues te da una oportunidad idónea para poder comenzar a invertir en cemento y ladrillo, como yo llamo. El mundo de la tecnología nos arropó, pero el mundo de la tecnología, hoy como lo vemos con tantos cambios, puede resultar una montaña rusa de volatilidad de tus inversiones. Mantener la mente enfocada en negocios aburridos, en negocios tradicionales, unidos a tecnología, puede ser una gran manera de ver hoy el mundo de los negocios y de las inversiones para ti que me estás viendo. Estas nuevas generaciones andan buscando modelos de negocios mucho más flexibles. Y en el mundo de los bienes raíces, en el mundo del finca raíz, esto se abre como una gran oportunidad. Ya es para todos conocidos el modelo de Airbnb, que es una de las empresas con mayores propiedades, entre comillas, a nivel global y que no han comprado una propiedad, han unido figuras protagonistas dentro del mismo modelo de negocios que siempre ha existido, pero que hoy se convierte en alternativas para todas personas en el mundo. Al igual como, por ejemplo, WeWork. WeWork es otro espacio que es un negocio real de bienes raíces, así como decía Kiyosaki. No es un coworking, es un negocio de bienes raíces. Cuando nos enfocamos específicamente en negocios de parqueaderos, han empezado a salir cada día más aplicaciones, como por ejemplo Spot Hero en los Estados Unidos, que conecta conductores con espacios en estacionamientos a nivel nacional en los Estados Unidos, y esos conductores tienen a través de aplicaciones la posibilidad de encontrar esos espacios adecuados para resguardar su vehículo. En Colombia existe una empresa llamada Nido, una iniciativa considerada como el brazo digital de empresas de parqueaderos públicos y privados. Nido conecta usuarios con más de 10.000 parqueaderos en Bogotá, ofreciendo mensualidades y Day Pass para aquellos que necesitan parqueaderos por días. Estas plataformas han tomado mayor relevancia para las empresas de parqueaderos públicos y privados, ya que no tiene sentido que cada una elabore o trabaje en su propio canal digital. Cada día todas estas iniciativas digitales están haciendo que el negocio de los parqueaderos se convierta en un negocio muchísimo más rentable, muchísimo más eficiente y por supuesto mucho más fácil de manejar. ¿Te parece increíble todo esto que te estoy contando del mundo de los parqueaderos o del negocio de los parqueaderos? Pues déjame que te hable de algo mucho más innovador y que ya estamos viviendo, los parqueaderos digitales. La empresa colombiana EasyTech desarrolló la tecnología para que el servicio en los garajes, especialmente de centros comerciales, opere por aplicaciones. ¿Cómo funciona el servicio?
Pues el carro entra directo y en el momento de pagar, el usuario registra la placa en la aplicación y el sistema le informa cuánto tiene que cancelar por el servicio. El pago se da con la tarjeta asociada a la plataforma. El visitante sale y se va. No tiene que hacer fila, ni sacar recibo de una máquina, ni tener contacto con aparatos. Todo funciona desde el celular, completamente digital. Así, los centros comerciales invierten menos en mantenimiento y compra de equipos y tienen menos personal para esas tareas y reducen los costos de energía. Para el medio ambiente también trae beneficios porque se reduce el uso del papel y las tarjetas y el usuario tiene mayor comodidad. Además, existen servicios complementarios como reservar un cupo de estacionamiento, ordenar el servicio de lavado del carro y hasta solicitar conductor elegido. La empresa está creando alianzas con todas las billeteras digitales existentes en Colombia, hasta el momento como RappiPay y Nequi, entre otras. Esta empresa innovadora en Colombia ha facturado más de 20.000 millones de pesos en el 2019 y 28.000 millones de pesos para finales del 2020. Después de la reapertura en el 2021, alcanzaron los 35.000. Pues bien, como lo vimos, el negocio de los parqueaderos puede ser un negocio altamente rentable y que te puede generar grandes ingresos. Ahora, como todo negocio puede tener sus ciertos bemoles. ¿Cuáles pueden ser? Después que el mundo pasó por esta pandemia, todavía quedaron ciertos rezagos de muchísima gente, tal vez utilizando transporte público y todas estas vías alternativas de sacar su propio carro o lo que fuese, ¿no? Lo importante aquí es entender que cada día el consumo sigue siendo el mismo. Aunque haya una situación económica complicada, uno de los grandes sueños de muchísima gente es tener un vehículo propio. El vehículo propio se convierte como en ese momento aspiracional de cualquier familia a hacer una inversión que para mí no es la mejor inversión, pero hacer una inversión en vehículo propio. Cuando las personas invierten en sus vehículos propios, convierten esto en algo como el bien querido de la familia y por tanto van a ver cada día más opciones relacionadas con el mundo de los vehículos, como puede ser el concepto básico de un parqueadero, como puede ser ahora limpiar el vehículo con agua o con contenido orgánico para que la pintura no se dañe, cuidarlo mucho más, comprar accesorios que hagan del espacio del vehículo algo de mucho más confort, muchísimas cosas alrededor de un bien como puede ser el vehículo propio. Es allí donde la creatividad empieza a jugar un factor fundamental en el mundo de los estacionamientos. Lo vimos durante todo este tiempo. El negocio de los estacionamientos es un negocio que ha sufrido cambios y que sigue siendo un negocio de aquellos viejos negocios que mucha gente no lo ve, pero cuando entendemos la tecnología que hay alrededor, cuando entendemos que el negocio no necesariamente es el cuidar un vehículo, como puede ser cualquier automóvil en cualquier parte del mundo, sino que trae alrededor muchísimos negocios agregados, como lo vimos durante todo este espacio. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres compartir tu opinión conmigo? ¿Quieres sugerir algún tipo de contenido que te sea de mucho más valor? Pues mi mejor canal son nuestras redes sociales. Las puedes ver aquí debajo del video y todos estos videos también los puedes encontrar en mi canal de YouTube. Te habló Edgar Aponte en Be Smart Factory, la fábrica de negocios. Nos vemos en un próximo encuentro.